Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento con Manda Cortina. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo lo ha tratado el fin de semana? Bueno, hablábamos antes, un campeonato ahí medio arañado, pero campeonato al fin, ¿no? ¿Dio la vuelta olímpica? En el diario decís vos, me temo que no era el mejor lugar. ¿No? No, bueno, pero la miramos ahí un poquito por tele. Vimos también algunos incidentes, como siempre, en la puerta, que nunca faltan. Sí, que no le gustaron. Que con todo respeto, claro, no. No. Igual, del otro lado... Me pasa un poquito como con el peronismo, ¿verdad? Ya raya un poco la... qué terrible lo que me está ocurriendo. En este momento lo que estoy sintiendo, no puedo sentirme... Usted sabe que no hay nada peor que los conversos. Sí, no, me siento incómoda frente a él, Pero por yo favor, siendo de Boca, a esta altura. y él de Boca. Sí. Ella, que es una muchacha que, bueno, ha adherido, Bien, adhiere al bien, peronismo, bien. él me lo critica. Que, no, esto no Casi, va a... como decimos siempre, casi como un matrimonio. Digamos. Esto sí, absolutamente. Absolutamente, adelante. A ver, hoy tenemos como invitado a Cristian Colombo. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Cuesta? ¿Cómo estás? A ver, él es economista, empresario, ex jefe de gabinete de la Rúa, ex presidente del Banco Nación y apoya en esta etapa a Martín Lustó en la capital. Él tiene muchos peros. No le gusta hablar de política, pero es un muchacho radical. Así es. ¿Y cómo estás viendo el radicalismo hoy dentro de Cambiemos? ¿Cómo estás viendo dentro del PRO el radicalismo? Bueno, lo veo en dos facetas. Hay una parte del radicalismo que está enojado, que se siente distante, y hay otra parte que está muy contento. Yo creo que ese es un proceso de una alianza que está madurando y que vamos a ver dónde termina. Yo creo que son tironeos propios de un crecimiento. Ahora, en este crecimiento y en este tironeo, ¿estás más cerca de Ernesto Sanz o estás más cerca de Alfonsín? La verdad que yo no tengo una vida partidaria muy frecuente, es decir, yo no participo de eso, así que no me parece ni siquiera prudente tomar posición en esto. Lo que sí digo es que me parece que estamos asistiendo no solamente en la Argentina, sino en todas las democracias occidentales a una especie de desaparición de los partidos políticos tradicionales. Que quizás con esto se trate de creer que se evita la grieta en la sociedad. Con estas nuevas fuerzas o por lo menos formas distintas. Pero a mí me parece que finalmente dentro de un par de años nos vamos a dar cuenta que esa diferencia dentro de la sociedad o esa grieta dentro de la sociedad va a existir siempre, porque es la lógica tensión dentro de una democracia entre libertad e igualdad. Y entonces siempre va a haber gente que piense distinto. Y una democracia no es lograr consensos, sino ponerse de acuerdo en cuáles son los disensos en una democracia. Cuáles son las visiones distintas que tenemos acerca de cómo una sociedad puede integrarse, puede crecer, puede progresar. Y esto me parece que es el planteo. Ahora, en esta evolución, si se quiere, después de la explosión del 2001, del cual, bueno, obviamente fuiste uno de los protagonistas, pero ¿el radicalismo puede aspirar a persistir con otras formas de hacer política? ¿O vos crees que definitivamente estamos hablando de algo nuevo, digamos? Y no sé, yo creo que todos los partidos o todas las fuerzas tienen la posibilidad de reacomodarse, de generar cosas nuevas. Hay que ver si existe la fuerza y la predisposición para hacerlo. Yo creo que todos los espacios van a ser ocupados. Siempre va a haber alguna fuerza que se va a ocupar de algo, que esto es lo que estamos quizás observando hoy, ¿no?
Hoy se reacomodaron dos fuerzas, un peronismo, si vos querés, desintegrado, pero hay que ver que en esta elección los gobernadores y los gobernadores peronistas van a recuperar poder, porque no va a haber un oficialismo central, que era el que hacía el kirchnerismo, que les está imponiendo cosas en las listas. Entonces, pese a que no hubo pasos en el país prácticamente, es decir, otra ley que la Argentina saca un poco de gusto, ¿no? Porque nos estamos preguntando para qué tenemos las PASO. Después se termina arreglando todo en casa. Claro, digamos. que es como un miedo a la participación ciudadana. Y entonces los ciudadanos ordenan de otra manera. Yo creo que las distintas tribus que hoy conforman la sociedad, porque es una sociedad diversa, con intereses, algunos globalizados, otros no tanto, van a elegir su representación. Ahora, en esa tribu, perdón, ¿no? En esa tribu, vamos a hablar en concreto en Capital. ¿Cuántas tribus hay? A ver, está la tribu de Lilita Carrió, que representa el oficialismo en la ciudad de Buenos Aires. Está la tribu de Martín Lustó, que representa otro sector en la ciudad de Buenos Aires. Después está el peronismo, está la izquierda, etc. En estas distintas tribus, que la verdad no son partidos políticos, porque ni siquiera Cambiemos es un partido político, es un conjunto de agrupaciones, y el PRO sería lo más fuerte. Pero, a ver, ¿cuál es el objetivo de ponerle a Lilita Carrió un personaje como Martín Lustó? ¿Qué puede aportar Martín Lustó y qué significa en este contexto Martín Lustó? Un tipo joven, un tipo que casi le gana prácticamente a Horacio Rodríguez Larreta. Digo, porque vos estás en ese lugar, en el lugar de apoyar a Lustó. ¿Qué ven en Lustó y para el futuro? Lo que vemos es a un dirigente joven que quiere armar una corriente de pensamiento, que quiere unir en la capital federal, que quiere dar una visión distinta de cómo está administrada la capital después de casi 10 años de estar administrada por él mismo, que quiere poner controles, porque en la ciudad hay un crecimiento del gasto exagerado, un crecimiento del endeudamiento, y con el correr de los años, la misma crítica que desde Cambiemos le hacíamos al gobierno kirchnerista, que había estado 12 años en el poder, en la ciudad vamos a tener un gobierno que también tiene 12 años en el poder y que es una continuidad. Así que le caben las generales... Que los 12 años gobernó con déficit. Exactamente. O prácticamente. Sí, claro. Y entonces yo creo que es bueno ese recambio y es bueno que figuras jóvenes se incorporen a la política. Esto hay que verlo con alegría, no con temor. Absolutamente. Me parece que además que... es un personaje atractivo, digamos, es un personaje que no viene de la política, que viene de la economía, que es muy buen profesor y que tiene también una forma de hablar muy atractiva para los jóvenes. Claro, y además con ganas, ¿no? ¿Vos creés que deberían haber aceptado competir con Martín en...? No sé, a mí me parece que no hay tal distancia con el pensamiento de Cambiemos, pero bueno, hay que cambiar, ¿no? No solamente hay que decirlo, sino hay que hacerlo. Ahora, volviendo a lo anterior, hay una distancia, porque vos estás criticando no solamente la gestión de Rodríguez Larreta, sino que criticaste toda la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Entonces sí hay una diferencia enorme. Yo no creo que haya... El pasado lo condena Macri.
porque de 8 años como jefe de gobierno porteño, 7 los gobernó con déficit. Bueno, yo lo que digo es, ¿cuál es el discurso y cuál es el problema central de la economía argentina? Mira, desde el 83 a la fecha, el Producto Bruto se multiplicó por 2, el gasto público por 4. Entonces, hoy tenemos un déficit de 7 puntos de producto. Podrá venir un economista más preciso que se dedique a la macroeconomía, que me diga que es menos, que es más. Sí, en términos nacionales es más o menos eso. Alrededor de 7 puntos, con problemas estructurales serios, que son el tema previsional, el tema de salud, el tema de empleo público, el tema de no crecimiento de la economía. Entonces, el tamaño de los desafíos es muy grande. Entonces, en la ciudad más rica de la Argentina, que es la capital federal, que tiene mucho más recursos que el resto, vos multiplicaste por 3 los recursos y no los tenés en servicios. Entonces, esto es un mal no solamente de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un mal que tenemos general los argentinos. No tenemos conciencia de la restricción presupuestaria. ¿Vos decís que con el Metrobús no alcanza? No, yo no creo que con el Metrobús alcance, pero también me parece que el Metrobús fue una obra que ayudó a un montón de ciudadanos. Es decir, no es blanco o negro. Yo lo que creo es que nosotros somos un país subadministrado. Ah, mira. Entonces, ahí hay un terreno enorme de donde trabajar. Incluso culturalmente, porque estamos acostumbrados los argentinos a un uso extremo del Estado y a esperar del Estado muchas más cosas que hoy el Estado puede dar. ¿Hay algo, Cristian, todavía de aquello de total con una cosecha nos salvamos, digamos? Digo, Sí, por hablar de lo cultural o lo que está más en la lo verdad profundo. que yo no creo que ya a esta altura de partido el país es mucho más complejo, mucho más diverso, mucho más rico, con una sociedad civil también mucho más rica, como para creer que una cosecha nos va a salvar. De hecho, yo creo que hemos malgastado buenas cosechas. Si vos mirás sin ir más lejos, lo mismo desde el año 83 a la fecha, los términos del intercambio, vos vas a darte cuenta que sobre una base 100 en el año 1983, hasta el 2003, los términos del intercambio se mantuvieron por abajo de 100, con picos muy bajos. La primera etapa de Alfonsín. La primera etapa de Alfonsín y con el pico más bajo en la etapa de la Rúa en el año 2001. Para darte una idea, el precio de la soja en febrero del año 2001 tocó $128. Claro. Como precio mínimo y como precio máximo durante toda la época de Alfonsín, 170. Claro. Ahora, si nosotros no tomamos conciencia que nosotros malgastamos estos últimos 12 años que tuvimos los precios internacionales o los precios relativos o los términos del intercambio por arriba de 100, claro. De hecho, hoy están en 143. Quiere decir que no están mal, pero con ese precio no nos salvamos. Nosotros, para salvar el déficit de presupuesto, necesitaríamos una soja de $1.000. Pero no generaríamos mucho más empleo para satisfacer las cosas que después nos preguntamos por qué surge en el conurbano una representación que a muchos argentinos no nos gusta. Una representación en el conurbano que a muchos argentinos no nos gusta, dice Cristian Colombo. Después del corte lo ampliamos. Si un vecino tiene un buen gesto, agradecéselo sacándote un agradeselfie o sacale una foto haciendo eso que querés destacar. Subila a las redes con el hashtag agradeselfie y llenémosla de me gusta. Estos pequeños gestos también nos ayudan a vivir cada día mejor. Convivamos, Buenos Aires.
¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertir en la vida. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Llevala, Claudia. Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuéramos la pareja de los perfumes. Le magnétisme. Le Franel. La déception. Eau de Garou. By Marcos y Claudia. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Llévala, llévala, si ahorramos un montón. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Somos conectados. El nuevo Chevrolet Onix también. Con MyLink nueva generación, Android Auto y un diseño atractivo e innovador. Otra de esas cosas que hacen que el mundo sea mejor. Chevrolet. Find new roads. Estamos con Cristian Colombo, economista y empresario, ex jefe de gabinete de la Rúa, ex presidente del Banco Nación. Habías dicho, Cristian, que a muchos no nos gusta la representación cierta representación del conurbano. Y yo me pregunto, ¿no? Esta representación del conurbano, cuando vos eras jefe de gabinete, cuando estabas con De la Rúa, cuando eras presidente del Banco Nación, ¿qué se puede hacer desde el gobierno central, desde el gobierno, ¿no? desde ese lugar de poder tan grande, para revertir esta tendencia del conurbano, para que deje de ser, digamos, peronista o que adhiera a esta tendencia, ¿no? Porque es muy difícil para cualquier otro partido ingresar al conurbano en ciertos sectores. Sí, hay que ver cuánta garra le pusieron los otros partidos para ingresar. Claro. ¿Cuánta garra le puso el radicalismo? Bastante poca. Bastante poca. Si vos comparás la representación que tenía el radicalismo en el año 83 y la que tiene ahora, en el conurbano es muy baja. De hecho, le dio el triunfo, hay que ¿no? trabajar. De hecho, claro. Creo que el partido que más trabajó es el Partido Peronista. Y esto es ineludible verlo así. No nos podrán gustar el método, no nos podrá gustar a quien eligen, pero esto es un tema es un tema de gusto. Ya secundario en todo caso. Claro, es un tema secundario. Vos tenés una realidad en gran parte generada históricamente por el atractivo que tienen las ciudades hoy en el mundo. La gente se reúne en ciudades y son administraciones de ciudades. Y en segundo lugar, por una política económica que en general castigó al interior, claro. En favor de la migración hacia acá. Vos fíjate que agarremos cualquier provincia, gasta en salud, gasta en educación, hasta que los chicos agarran, emigran cuando tienen 18 años. Todo ese gasto público, por decir de alguna manera, después se traslada a un conurbano. ¿Qué hay? Cuando vos mirás los censos de población, por ejemplo, hay un hecho muy curioso. En la década del 90, el conurbano
creció menos que el crecimiento general del país. ¿En términos de población? En términos de población. Okay. Que había más trabajo. Sí, del 90 al 2000 que se hizo el censo, 2001 hicimos el censo. Cuando vos mirás el censo del 2010, el conurbano crece muchísimo más que el promedio, el resto del país. Y esto tiene que ver con cómo adquirían, y eso, yo creo que es el gran desafío que tiene la economía argentina. Cómo crece el interior y cómo se le da empleo a la gente que está radicada en el conurbano. Nosotros no vamos a poder transformar empresas de mediados del siglo XX o un poco más en empresas del siglo XXI de un día para otro. No, esta transformación, esta calificación de la mano de obra necesariamente va a requerir de políticas que lleven de un lado a otro. Porque que generen empleo. Lo cierto es que vos hoy en el conurbano tenés una tasa de desempleo superior al resto del país, tenés condiciones de vida diferentes del país, entonces bueno, va a haber que hacer un montón de cosas concretas y reales y tener una política, porque vos ahí ya has generado una cultura que no tiene representación más que la que está eligiendo. Muchas veces se ha hablado de la famosa teoría del derrame, ¿no? Si hay crecimiento, necesariamente esto se derrama y genera bienestar a largo plazo en el resto de la población. ¿Vos crees que esto funciona así? ¿O hay mucha política que hacer antes, digamos, política económica, digamos? No, yo creo que hay que hacer política económica, hay que evitar estos stop and go que tiene la economía argentina de la crisis. Vos fíjate que ahora hemos evitado dos crisis, ¿no? Hemos evitado la crisis que todos preveíamos en el 2015 de la política, la crisis que se venía porque se iba Cristina antes y Kicillof no iba a poder. Bueno, la gente no quiso eso. La gente eligió que no hubiera pánico. Y que había que cambiar, además. Y que había que cambiar. Y la crisis que evitó este gobierno también, después del cambio de gobierno. Y esto yo creo que en gran parte se ve a que la gente está tratando de bancarse de alguna manera una situación que es difícil. Entonces, a mí me parece que los dirigentes van a tener que hacer mucho y comunicar mucho y dialogar mucho y ponerse de acuerdo en qué están en desacuerdo, básicamente, pero llevar a cabo un par de políticas que nos acerquen a una economía que dé oportunidades de empleo. Entonces yo creo en el derrame, pero también creo que se requieren políticas públicas específicas, de largo plazo y de corto plazo. Vos antes mencionabas en el bloque anterior el tema del gasto, ¿no? Y como hombre que estuvo de los dos lados, digamos, o sea, en el gobierno y después en su actividad como empresario, ¿cómo ves hoy esa cuestión? Porque uno dice claramente que bajar el gasto en tal o cual lugar, hay mucho empleado público, pero cuando estás sentado ahí te enfrentás con una serie de limitaciones políticas, que hay que tomar decisiones a veces drásticas. Y mirá, yo creo que el actual gobierno se va a enfrentar a dos alternativas. El gradualismo. ¿Qué es lo que está haciendo hasta ahora? Que es lo que está haciendo hasta ahora. Nadie ha demostrado que si hubiese hecho una política de shock tenía la sustentabilidad política como para tenerlo. Pero es el gradualismo cuyo límite va a ser cuántos nos financian afuera. Porque estamos financiando gastos corrientes con deuda externa. Y esto es de poco espacio, de poco alcance. Y la otra es una política de shock y hay que ver qué pasa justamente en algunos lugares muy críticos como el conurbano. Claro. Entonces, esto me parece que es el equilibrio que va a tener que mantener el gobierno. A mí me parece
que debería elegirse una política gradual, pero con un camino claro, consensuado, sobre los disensos que pudiera haber, pero sí debería tratar de llevar adelante algunas políticas que estuvieran más claras. Hoy, por más esfuerzo que se haga, el gobierno no logra credibilidad sobre sus metas fiscales. Yo creo que esto lo va a tener que hacer. Tenemos un minuto, ¿no? Yo vos sos empresario y este es un gobierno que está encabezado por un empresario. Los empresarios no cumplieron con lo que le prometieron al presidente. De alguna manera, todas las inversiones que se esperaban, ¿fue un incumplimiento masivo? No, yo no hablaría de incumplimiento. Yo creo, primero, cuando vos mirás las cifras de este primer trimestre, claramente el sector empresario está invirtiendo un poco más que antes. Yo lo que no creo es en la lluvia de inversiones en un país que tiene que solucionar temas estructurales específicos, porque estamos en un mundo global en el cual hay competencia por quién baja más los impuestos, hay competencia por quién tiene más equilibrado su sector público. Entonces, dentro de ese marco, no podemos esperar que donde no haya políticas de largo plazo muy claras por parte de la sociedad, haya una lluvia de inversión. Gracias, Cristian Colombo. Gracias por venir. Vamos. Chau, chau. Hasta el próximo lunes.